conversemos un poco sobre este tema. El día de ayer Petroperú emitió un comunicado anunciando que diversos combustibles iban a subir de precio y creo que ya lo estábamos sintiendo nosotros ya en el bolsillo desde antes y un incremento más nos preocupa más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a contarle un poquito y luego ya con tus preguntas ahí tal vez podemos profundizar. Como sabemos, el conflicto que ha estallado entre Rusia y Ucrania ya tiene ya más de una semana, ya casi 2 semanas, y ha afectado bastante los precios internacionales del petróleo, ¿no? El petróleo y el gas natural, Rusia y Ucrania, sobre todo Rusia, especialmente Rusia, exporta muchísimo petróleo y exporta muchísimo gas natural. Rusia es el segundo exportador a nivel mundial de petróleo. Entonces, los precios del petróleo, obviamente, con todo el conflicto, más las sanciones que han impuesto los diferentes países, la Unión Europea, Estados Unidos, ha hecho que el precio del petróleo a nivel internacional se incremente. Entonces, eso a la larga se va a ir siempre viendo reflejado en el precio que nosotros también pagamos. Y ya el día de ayer Petroperú anunció que va a incrementar el GLP granel, el diésel B5, el gasol, el de 84, 90, 95, 97, que es el que nosotros ponemos en nuestros autos, ¿no? Y Petroperú es tiene el 42% del mercado nacional, entonces lo que anuncia Petroperú, de todas formas, las otras empresas lo van a aplicar. Entonces, básicamente se da por este incremento de la gasolina, se da por este incremento de la cotización internacional de precio del petróleo que se ha dado por el conflicto de Rusia y Ucrania, más las sanciones internacionales que se han impuesto, ¿no? De acuerdo, Mónica, hay ahí una reflexión que se tiene que hacer. Hay gente que dice, nosotros no le compramos petróleo a Rusia, no le compramos, pero el mercado de oferta de petróleo se reduce sobre el petróleo que está en venta. Hay más países que demandan y el precio se dispara inmediatamente por una lógica de oferta y demanda. Y lo que estamos viendo ahora, Mónica, es el primer escalón de una, valga la redundancia, escalada en la que el precio se puede ir disparando más arriba. Sí, de hecho, hace 2 días el petróleo llegó a $130, el barril. Ahora está en 110. Se volvió a estabilizar, digamos, porque se disparó en un momento porque Estados Unidos anunció que ya no iba a importar más petróleo ruso. Pero Estados Unidos solo importa 8% de su petróleo venía de Rusia. Entonces no es tanto. Al final, el mismo Estados Unidos ha prometido que va a aumentar su producción, está incentivando a sus empresas para que produzcan más, entonces probablemente ahí el impacto no sea tan fuerte. Por eso es que ahora se ha vuelto a calmar y ha vuelto a bajar el precio. Pero JP Morgan, que es este banco internacional, ha señalado, o sea, su pronóstico está como entre dos escenarios pesimistas, ¿no? Entre $120 y si Europa también le corta el suministro de gas perdón, de petróleo a Rusia, sería hasta $150 el barril, que es muchísimo más, un incremento del 50% de lo que teníamos antes de que empezara el conflicto. Y eso sí podría ser una escalada, ¿no? Entonces, en verdad, esto es un tema más geopolítico y es muy importante lo que tú señalas, Patricia, porque nosotros vivimos en un mundo globalizado y el Perú está conectado con todo lo que pasa en el mundo. Puede parecer muy lejano el conflicto de Rusia, pero sí nos afecta, muy aparte de las pérdidas humanas que siempre son las que más tenemos que lamentar. Económicamente va a haber repercusiones en todo el mundo. Y en este tema, obviamente uno dice, pero ¿por qué dependemos tanto del petróleo? Deberíamos de producir nosotros más petróleo, deberíamos usar nosotros más gas natural propio, ¿no? Esas es básicamente las reflexiones que uno suele tener. Pero también tenemos que reconocer que hay una serie de ventajas que hemos tenido de estar conectados en el mundo, ¿no? Nuestros productos se venden en China, se venden en Estados Unidos, se venden en Europa. Entonces, siempre este comercio internacional en general nos ha traído ventajas, pero también nos hace vulnerables a que cuando pasan cosas en otro lado del mundo, eso nos puede afectar, ¿no? Además, Mónica, a veces no miramos cuánto depende del combustible, ¿no es cierto? Porque tú dices, bueno, pero nosotros no le compramos petróleo a Rusia o nosotros producimos todo nuestro petróleo, ya, pero ese insumo que importas, porque además no somos un país con una industria fuerte, que viene en un barco cuyo petróleo es más caro, te va a costar más caro. O sea, no Es tienes que correcto. tener gasolina de Rusia para que te golpee la subida del precio del petróleo. Muchas cosas que compras van a tener un incremento de precio porque el transporte se encarece, ¿no? Así es, el petróleo es un commodity que no solamente, digamos, se sirve para la gasolina y directamente para el transporte, sino que el transporte a su vez es insumo de todo lo demás, ¿no? Lo que consumimos en las ciudades tiene que venir de algún lado, ¿no? No En solo el el caso de transporte, Lima,
La Sí. energía que echa a andar la La fábrica. energía también, exactamente, ¿no? Es transporte, es energía. Además, es insumo el petróleo de algunos bienes petroquímicos, digamos, que se usan en la industria. Entonces, eso también sube el precio de las manufacturas. Entonces, en verdad, el petróleo sí te afecta a todo el sistema en general. Donde choca primero, efectivamente, como dices tú, es en el transporte, en los fletes. Ya veníamos en un contexto internacional en el cual los fletes digamos, el precio que cobran los barcos por traer cosas de China, de Estados Unidos, de Europa, ya habían incrementado 300% en algunos casos el año pasado, ¿no? Eso más un tipo de cambio mayor, que era el problema que tuvimos el año pasado, que el tipo de cambio llegó a 4.10, hacía que para un importador peruano fuera carísimo traer algo a Perú, y para un exportador también se hacía más caro llevarse cosas de Perú. Ujú. Entonces, eso también hizo que varias cosas subieran. Eso ya se estaba calmando, pero de nuevo ahora se espera que esa presión de nuevo vuelva a subir. Y estamos hablando de un escenario en el cual el conflicto, digamos, digamos, tiene unas consecuencias en Rusia y en Ucrania, pero si más países se involucraran en algún momento en el conflicto, si China se involucrara, si Estados Unidos se involucrara, ahí sí ya estaríamos hablando de unos impactos mucho mayores, ¿no? Por ahora, digamos, el escenario, si es que el conflicto se mantiene, es que lamentablemente los precios, sobre todo el petróleo, sigan subiendo. Hay otras cosas también, no sé si has escuchado, Patricia, de que se dice que el pan va a subir también, porque justamente Ucrania y Rusia son dos productores de trigo y de maíz muy grandes, Así es. de los mayores en el mundo. Entonces, cuando tú cortas ese suministro mundial, también va a afectar todo el precio internacional. Y el caso peruano, nosotros importamos muchísimo trigo. El 80-90% de nuestro trigo es importado. El suelo peruano en general no es muy bueno para producir trigo. La mayoría de nuestro trigo viene de Argentina, como tú dirás, efectivamente, no viene de Rusia necesariamente, pero afecta igual el precio a nivel internacional, ¿no? Entonces, Final, sí va a haber al en algún momento algún efecto probablemente en la harina y a largo plazo en el pan, ¿no? Porque lo que va a pasar es que si Argentina tiene una producción importante, le va a vender a quien le pague más y como hay más gente que necesita el mismo producto, el que le compraba a Rusia le compra a Argentina y se dispara el precio. Es más, Putin ya lo anunció. Ha dicho, va a haber, o sea, a Putin le encanta meter miedo, hay que tomar con pinzas lo que dice. Pero, por ejemplo, le he señalado una cosa que no es poca cosa, ¿no es cierto? Él dice que los fertilizantes minerales que se usan para la agricultura se producen en mayor cantidad en Rusia. Entonces, sí, Así pues hay algo más, hay muchas cosas más que van a encarecerse. Ahora, Mónica, no tengo idea y pregunto si es que existen también oportunidades. Es decir, al, al, por ejemplo, aumentar la industria armamentista, porque ya dijeron los países como Alemania, que no se armaba fuertemente hace muchos años, después del recuerdo de la Segunda Guerra, dijeron, no, nosotros empezamos a invertir en armas ya, Sí, porque ya ha ya anunciado que va a duplicar su presupuesto de defensa. Uh-huh. no hay que ser mago para saber que entonces se va a producir mucho más armas en el mundo. Eso puede disparar el precio de ciertos minerales que podrían ser usados para la industria armamentista o para cualquier otra industria que fomente la guerra. De hecho, el precio del cobre ya subió y esto es algo que sí nos beneficia a nosotros como Perú. De hecho, tal vez se deben de haber dado cuenta que el tipo de cambio en Perú ha bajado, ¿no? Así es. Se esperaba que suba y ya ha bajado, ahorita está en 371 más o menos. En un primer momento, cuando se dio el conflicto, el primer día sí subió, se disparó, digamos, hasta 380, Ya, pero pero ha vuelto a bajar. ese es Sí, efecto nervioso, ¿no? exacto, este es efecto de siempre, inmediatamente siempre sobrereaccionan los inversionistas, pero luego las cosas se estabilizan. Y ha bajado básicamente porque nuestra bolsa de valores le está yendo bien porque es una bolsa muy minera. Y nosotros exportamos mucho cobre y oro. Y el cobre y el oro también están subiendo, ¿no? No solamente está subiendo el petróleo, el maíz, el trigo, sino también está subiendo los metales, el cobre y el oro, que para Perú son base de su economía, de su bolsa también, y de sus exportaciones, está subiendo. Entonces, ahí tenemos una oportunidad, de hecho, en el sentido de que ahí podríamos nosotros aprovechar esa buena ola. Sí hubo un anuncio hace un par de días de que una de las principales minas de cobre, que es Cuajone en Sauder, estaba cerrando porque había conflictos socioambientales. Entonces, veamos cómo la estructura social que tenemos en Perú muchas veces es justamente que no sabemos manejar los conflictos, no nos permiten aprovechar, como tú dices, las potenciales oportunidades o las cosas buenas que podrían venir para la economía, ¿no? Porque eso va a hacer que digamos, la producción nacional de cobre caiga.
Por otro lado, tenemos siempre los conflictos que tenemos en el oleoducto norperuano, ¿no? En la selva, ¿no? En Loreto, en Amazonas, donde se podría producir más petróleo, pero no se produce porque hay muchos problemas justamente de conflictos socioambientales. Entonces, ahí también se podría aprovechar, digamos, estas alzas de precio, ¿no? No todo tiene por qué perjudicarnos, hay algunas cosas que nos pueden beneficiar. Los países que son muy productores de petróleo, Ecuador, Colombia, en América Latina, ¿no? Se están viendo bastante beneficiados por estos incrementos, Claro. ¿no? Porque ellos sí tienen su matriz más organizada. Veamos lo que le Sí, pasa. Vamos a ver si Venezuela también repunta, ¿no? Lo cual no sería una buena noticia porque Maduro va a tener más plata para seguir fastidiando, pero puede empezar a ocurrir que Venezuela salga de esta crisis empantanada que tiene, que eso sí sería bueno para los venezolanos. Mónica, sumamente interesante, pero también habría que decir que en estos conflictos tan grandes, ¿no es cierto? En que tienes una coyuntura internacional complicada, que te ofrece tantos baches, pero te ofrece posibilidades, necesitas un gobierno hábil. Necesitas un gobierno como para saber moverse, para saber aprovechar las altas y las bajas. Y a eso, ahí sí no sé, Mónica. Sí, sí, Patricia, mira, ahí nosotros vivimos como realidades paralelas, una realidad paralela en el manejo macroeconómico y la realidad paralela en el manejo de todo lo demás. Es verdaderamente lamentable que en el Perú vivamos así. Tenemos un banco central muy profesional, nuestro banquero central ha sido premiado a nivel mundial varias veces. El día de ayer el Banco Central anunció que estaba subiendo su tasa de interés. Entonces, por el lado del manejo, digamos, de la política monetaria, que es cuánto dinero hay en la economía dando vueltas, cómo van las tasas de interés, eso es muy profesional y yo creo que podemos tener confianza en que lo van a hacer bien. de El acuerdo. tema está en otros lados, ¿no? La economía no funciona en un vacío, que solamente esté funcionando bien la política, la estabilidad macro y que no esté funcionando bien los servicios públicos, que no esté funcionando bien la promoción de la inversión. Eso hace que a la larga también todos nos veamos afectados y tampoco ayuda al clima, cómo nos sentimos de contentos o de descontentos con nuestro país y con nuestra situación económica, ¿no? Tal vez algunas personas, los inversionistas, como miran mucho los indicadores macro, están muy preocupados por lo que pasa en el Banco Central, pero al final lo que nos afecta a nosotros en el día a día no es solamente eso, ¿no? Que tengamos salud, que tengamos educación. Y efectivamente eso no hay visos de que mejore. En este caso, en esta crisis, por suerte, el BCR es profesional, el Ministerio de Economía también está liderado siempre por tecnócratas, personas que tienen mucha trayectoria manejando. Entonces, por ese lado podemos como estar tranquilos, pero sí, el día de ayer hubo una entrevista al ministro de Producción, por ejemplo, y justamente le preguntaban qué va a pasar, ¿no? Ahora que las MIPES se van a ver afectadas por estos problemas de alza de petróleo. Eh, y él como que decía, vamos a dar medidas, ¿no? Entonces, cuando esos sectores a veces dicen, vamos a dar medidas, uno piensa en que vamos a dar bonos, vamos a empezar a subsidiar, y ya tal vez ahí empieza un poco el desorden fiscal, ¿no? Y ahí es muy importante que el Ministerio de Economía tenga una posición fuerte, que el presidente lo respalde. Y eso hasta ahora no se ha visto, ¿no? Hace un par de semanas hubo digamos, algunos comentarios por un decreto supremo que salió del Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Economía había dicho que no, el Ministerio de Producción también había dicho que no, que prohíbe la tercerización laboral. Parece que el presidente no está respaldando tanto al ministro de Economía. Ahí habría que ver eso, ¿no? Ahí va a ser como un momento clave que vamos a ver qué tanto respalda el presidente al ministro de Economía y qué tan análisis técnico se puede hacer en el gobierno, porque uno siempre tiene esta tendencia a tratar de, bueno, vamos a dar un bono. El año pasado se dio el bono Yanapay, que fue por la inflación. Si ahora va a subir de nuevo el precio del pan, va a subir el combustible, probablemente quieran dar otro bono, ¿no? Es la misma causa que la del año pasado y habría que ver si se justifica, si el MEF tiene los recursos, ¿no? O bueno, el Estado tiene los recursos. Otorgar bonos, Mónica, con esto tenemos que ir cerrando, es una política que se siguió durante la pandemia en todo el mundo, ¿no es cierto? Así es. Y que además sirvió para que la gente tuviera liquidez y para que al salir de la pandemia hubiera plata para reactivar la economía. Y de todas formas va a hacer que el incremento de pobreza no sea tan fuerte, ¿no? O sea, los bonos han tenido un efecto positivo, sin embargo, sí se tienen que dar de forma responsable. Y ese justo es el análisis técnico que siempre tiene que haber en el gobierno y que, bueno, ojalá que sea el que prevalezca siempre, ¿no? Sobre todo porque es exactamente un bono entregado así de manera general, sin focalización, de cualquier forma, sin saber, poniéndole simplemente plata en el bolsillo a la gente, es tirar la plata. Básicamente es tirar, o sea, generar un incremento en el consumo momentáneo y no un beneficio a largo plazo, que es lo que se No debe. tiene un efecto que se mantiene en el tiempo, ¿no? Es un efecto temporal.
Así es, así es. Sí. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Interesantísimo conversar contigo. Se vienen épocas complicadas. Siempre, toda guerra genera épocas complicadas. Mientras más cercana a la guerra a la economía en que estamos moviéndonos, que es la economía occidental, obviamente, en los países occidentales, más complicado va a ser. No sé, si ya sobrevivimos a la Sí, pandemia. no, efectivamente, nosotros ya esperábamos, solo, Patricia, como para cerrar y agradecerte de nuevo por la invitación, efectivamente ya esperábamos que se vengan tiempos difíciles en términos de inflación, que justo afectan a los más pobres. La inflación se le dice en economía el impuesto a los pobres, porque Así los es. que gastan más en el alimento, gastan más en energía, como proporción de sus ingresos totales, es la gente que justamente gana más cerca del sueldo mínimo, la gente que vive en condiciones de pobreza. Y ya se esperaba que esto, la situación del año pasado los afecte hasta junio más o menos, y de ahí las cosas se empiezan a normalizar. Esto probablemente haga que se expanda el impacto todo el año, ¿no? Entonces sí tenemos que buscar formas en la cual se tiene que seguir reactivando la economía, se tiene que seguir creando empleo, ¿no? Y eso, en eso debería estar enfocado el gobierno. No se escuchó nada de eso en el discurso del Premier ante el Congreso el martes, ¿no? Entonces ahí es la agenda que yo creo que todos tenemos que empujar. ¿Cómo activamos? ¿Cómo creamos más empleo? Porque efectivamente el contexto no está tan bueno, ¿no?